derechos no se mendigan, se reclaman. Gracias, muchas gracias amigos por dejarnos entrar una vez más a sus hogares en su programa Al Derecho, en la defensa de su salud y de su bolsillo. El tema del día de hoy tiene un componente de drama, porque se llama suicidarse o insolventarse. Un estudio reciente del Ministerio de Salud señala un incremento dramático en los índices de los suicidios de los colombianos. Y el estudio dice que de esos suicidios, 43%, casi la mitad, tiene su origen en causas económicas, en la imposibilidad de pagar las deudas. Aparte, los hospitales psiquiátricos, los centros psiquiátricos de Colombia están llenos en un porcentaje parecido, 50% de personas deprimidas, no por una crisis sentimental, no por problemas físicos, no por falta de trabajo. Bueno, la falta de trabajo sí está ligada al problema económico, sino básicamente por el problema de insolvencia, porque estamos en una sociedad despiadada, donde no hay espacio para la solidaridad y la presión de las deudas está llevando al desespero a miles de personas. Y de ese desespero llegan a una decisión muy triste, muy dramática, al suicidio, o sea, a la autoeliminación. Yo sé de eso, porque en algún momento de mi vida, por un problema de deudas financieros, siendo un hombre feliz, con un buen hogar, con unas hijas sanas, etc., yo consideré suicidarme. Voy a hablarles de eso más adelante, antes de que termine este programa, porque es una solución definitivamente estúpida. Tengamos en cuenta lo siguiente. El origen del endeudamiento es una presión consumista que pasa por la manipulación de la mente de los consumidores a través de la publicidad engañosa. Esto es interesante. La decisión de suicidarse no se toma muchas veces porque es que yo no puedo pagar ahora. No, es que no puedo pagar ahora y no voy a poder seguir consumiendo como loco. No es solamente que no pueda pagar, sino que después yo no voy a tener más dinero para comprar cosas suntuarias, para cambiar el celular, para cambiar el computador, para ir a los clubes de moda, para hacerme una cirugía plástica. Eso es lo que está llevando este modelo consumista de que hay que estar actualizado. Hay que estar en el podium de la moda. Hay que estrenar. Hay que tener. Hay que aparentar. Hay que hacer un producto. Hágase su propia marca. ¿Qué terminamos siendo? Desechables. Porque cuando nos empezamos a tratar como productos y la filosofía consumista es úselo y tírelo. Estos vasos ya de vidrio cada vez menos, plástico. Se usan por una sola vez y se desechan. Esa actitud que está reflejada entre usar un vaso de vidrio o de aluminio que permanece en el tiempo o usar un vaso desechable se ha trasladado totalmente a las relaciones humanas y a las redes sociales. No me caes bien, no piensas como yo pienso, doble clic y sales. Y ahí estamos allí todos metidos en unas relaciones que no son permanentes, en un vórtice suicida de consumo perpetuo y obsolescencia programada. ¿Y todo esto en qué entorno? ¿Cuál es el entorno de esta presión consumista? Inestabilidad laboral, bajos salarios, fallas protuberantes en los servicios de salud y de seguridad. Es decir, un Estado que permite una presión consumista, que no tiene una política económica para el pago de buenos salarios y que además descuida la salud y descuida la seguridad. Y entonces a usted le toca contratar vigilancia privada, le toca tener salud privada. Y otro componente en ese contexto, crédito extraordinariamente caro. Colombia tiene de las tasas de intermediación más caras del mundo. ¿Por qué? Porque hay un Estado al servicio de los grandes bancos, de las grandes corporaciones. Se legisla en favor de los bancos. Impuestos inequitativos. Entonces, ese es el modelo económico. Mire, le voy a mencionar brevemente para convertir este programa en una clase de economía, pero dos medidas que uno dice, este gobierno no está por favorecer a las grandes masas. Sale un fallo de la Corte Constitucional que dice que a las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son 100 y pico de mil de mujeres, hay que pagarles prestaciones sociales. Y ya la enredaron, y dice, no, eso no es así, eso es solamente trans, y le quitaron al fallo de la Corte Constitucional toda su fuerza. ¿Para qué? Para que la plata se quede en el Estado, en las grandes megaobras y en los grandes presupuestos de corrupción. El Congreso aprueba, porque fue una promesa de campaña de Santos, una disminución en la cuota de salud de los pensionados del 12 al 4%. Entonces dice, no, ese 8% genera un déficit. Beneficiados, 2 millones de pensionados. No vamos a beneficiar a 2 millones de pensionados. Vamos a dar otra vez la plata acá en el Estado para las grandes megaobras y la corrupción. Es decir, no hay un entorno
favorable. A la gente le meten pan y circo, realities, lo que se transmite desde la televisión, desde los programas, estamos en un mundo de competencia despiadada. En un reality hay una mentalidad de podio, no va a haber sino uno, sino un ganador, que es el que se lleva los miles de dólares o de pesos que están en juego. ¿Y eso qué está llevando a mucha gente? A vivir al debe, a vivir endeudado para poder aparentar, para poder ser. Entonces, esa persona en dificultades económicas, víctima de esa presión económica, va viendo que se le cierran todas las vías. Y si ahora entramos en un entorno como estamos entrando de recesión económica, porque no es un invento de este servidor de ustedes, Mario Ginete Manjarrés, no es un invento, es una realidad. La economía se contrajo, la reforma tributaria golpea a los hogares. Entonces, no hay una perspectiva de recuperación económica de la gente. Entonces la persona empieza a angustiarse porque tiene unas cuestiones vencidas y piensa y se identifica con esas deudas. Y como no las puede pagar, llega a considerar la salida estúpida del suicidio o la eliminación. ¿Cuál es la reflexión frente a esto? No hay culpa directa en la gran mayoría de casos por el endeudamiento de las familias. Sí puede que haya algo de imprudencia. Usted se endeudó para subsidiar el viaje de un hijo a España. Usted se endeudó para fomentar el negocio de una hija que quería montar un emprendimiento. Pero la gran mayoría de gente se endeuda es para alcanzar a llegar a fin de mes. Porque el aumento del salario mínimo es muy bajo y los materiales y el costo de vida va aumentando. Entonces toman un cupo aquí. Aparece una enfermedad catastrófica en la familia. No hay quien financie, quien preste el Estado no aparece subsidiando esa enfermedad, entonces hay que recurrir al endeudamiento. Pero ¿qué es lo que le quiero transmitir desde el fondo de mi corazón? Con el respaldo de mi testimonio que alguna vez estúpidamente estuve pensando en el suicidio. Las dificultades económicas son un inconveniente menor ante el milagro inconmensurable de la vida. Estar vivo es algo tan fabuloso. Es un regalo de la divinidad. Todas las funciones que tenemos para que por simplemente un apretón económico nos deprimamos, llevemos a la ansiedad y finalmente al suicidio, no tiene sentido. La vida es algo muy maravilloso. Este milagro que está sucediendo en este momento, donde yo decodifico unas ideas, unos pensamientos, lo vuelvo unas palabras, usted lo recibe a través de unas ondas hertzianas, electrónicas, como se llamen, a través del milagro de la televisión. Seguramente todos los que me están viendo en este momento tienen agua potable. Hay muchísimas cosas que estamos disfrutando y por las cuales vale la pena vivir. Las personas que nos rodean, los hijos, las hijas, los amigos, el afecto. La naturaleza misma es un regalo. Los amaneceres, los atardeceres. Entonces el mensaje de aquí es que las dificultades económicas no son el mayor problema de la vida. Si usted hace una escala de problemas generales, un apretón económico no es uno de los problemas más graves. En estudios que se han hecho, problemas generales del 1 al 10, los problemas más graves, por ejemplo, es llegar a tener una enfermedad incurable. Haber cometido un homicidio culposo. Usted echó reversa, no se dio cuenta, atrás había un niño y lo mató. Ese sí es un problema complicado. Tener un pariente secuestrado o estar usted mismo secuestrado en condiciones de humillación. Porque hay secuestros donde la persona es mantenida más o menos en condiciones, ningún secuestro es confortable, pero en condiciones de alguna dignidad. Pero hay secuestros donde la persona está literalmente metida en un hueco amarrado a una cadena. Esas son sus situaciones reales y problemas. Tener una situación, digamos, de desamor, usted enamorado de una persona que ya no quiere saber nada más de usted, etc. Esos sí son problemas en la vida. Pero los problemas económicos, un problema financiero, en la escala del 1 al 10 no es un problema tan grave. ¿De acuerdo? Y si usted llega y se viene a los problemas financieros, también tiene que tener en cuenta que en la escala de problemas financieros está bien, deber gota a gota es una cosa, porque el crédito gota a gota es un crédito ilegal, usurero, es un crédito mafioso, donde usted tiene la amenaza de una pistola, de un revólver, pero deberle a unos bancos colombianos, por favor. Esos bancos son sociedades anónimas, S.A. sin alma, pero no le van a enviar un sicario a cobrar. Entonces necesitamos perspectiva. Estar endeudado es una situación de tropezón por la que han pasado muchísimas personas en la vida. Entonces supere usted el complejo de culpa, descarte la opción del suicidio. Descarte totalmente la opción del suicidio porque hay salidas dentro de la ley colombiana, que es las que vamos a ver ahora, se las vamos a enunciar ahora en unos minutos luego de un corte
para unos mensajes institucionales. El autoeliminarse por problemas económicos, dejando a veces esposa, hijos, o dejando la vida misma, aunque usted sea una persona que vive sola. La vida es tan milagrosa, la vida está tan llena de bendiciones. Tenemos 3 orgasmos al día, mínimo: desayuno, almuerzo y comida. Cuando usted desayuna realmente con hambre, así no sea una cosa demasiado suculenta, porque entre otras cosas le puedo ocasionar una indigestión. Cuando usted desayuna sanamente, una buena fruta, una granola o una avena con leche, con hambre, ahí hay una satisfacción muy hermosa. Viva aquí y ahora. No esté tan pensando qué va a pasar en el futuro, que por qué cometí determinados errores en el pasado. Parece que el gran éxito de la vida, lo que nos lleva a la felicidad, es vivir aquí y ahora, disfrutar el presente, que en este momento tengo para tomarme este vaso de agua. Y que este vaso de agua me refresca y que parece que voy a tener para almorzar. Entonces, no hay que caer en depresión. Nunca la salida a una situación de deudas debe ser el suicidio. Jamás, jamás. Y menos cuando hay salidas legales, como vamos a ver ahora en la ley colombiana, luego este breve corte para unos mensajes institucionales. Ya volvemos. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman. Y la forma como se los está debatiendo, confrontando, no es con la prueba, no es con el memorial, no es con acciones de tutela, es con la intimidación para llevarlo a la renuncia de esas acciones populares, de esas acciones de grupo. Que los 6 ríos de nuestra Cali se mantengan por lo menos en sus caudales. Es que todo el mundo se sensibilice con el daño tan salvaje que le están haciendo a la vida, porque es que es a la vida. Lo metemos a la cárcel y lo sueltan. Vos no sos el asesino, Manuel. Yo también la perdí, todos la perdimos. Este ritual es pura medicina de la tierra. Ayúdame a perdonar. Eva Maya Emajo. Uno siempre sabe que la vida le devuelve lo que siempre. Hermano, se nos complicó la cosa, Es que la embarré con lo que dije de aumentar las recompensas. Bastante, tremendo. Y donde hay que pelearla, hay que pelearla y la peleamos. ¡Mira, cabeza, ya se nos escapa! El mensaje desde esta tribuna, compañeros, al que yo los invito a que nos comprometamos en Cali, el del medio ambiente y específicamente la conservación del agua de Cali. Muchas gracias. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman. Las dificultades económicas jamás nos deben llevar al suicidio. En la escala de problemas, las dificultades económicas son término medio, no son de las más graves. Hay otras situaciones: estar preso injustamente, un divorcio, una separación en situaciones dramáticas, una enfermedad incurable. Hay múltiples: ser víctima de una catástrofe natural que le barre toda su casa, ¿no es cierto? Ser inculpado injustamente por un gobierno autoritario. Todas esas son problemas mucho más graves que simplemente enfrentarse a una situación donde no tenemos que pagar. Hay que descartar totalmente el suicidio, hay que concentrarnos en las ventajas que tenemos, entender la situación de insolvencia como netamente transitoria, la cual vamos a superar. Y la buena noticia es que hay salidas legales y eficaces para salir de esa situación de insolvencia. Yo llegué a considerar una vez el suicidio, se lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque cometí un error estúpido. Me pasé más de 6 meses pidiendo reestructuraciones, refinanciaciones para el pago de mis deudas. 15 de marzo de 1999. Yo me paré frente a la ventana donde vivía en un 6º piso de un edificio en Cali y yo consideré salir del problema vía pavimento. Hubiera sido la decisión más estúpida de mi vida.
porque después he vivido muchas cosas gratas, ver el grado de mis hijas, el nacimiento de mis nietos, viajar con la familia a algunos lugares, vivir también situaciones críticas, pero siempre positivo, siempre alegre. No siempre positivo, a veces aún después situaciones de estrés, haber impulsado la película Perdido en los Farallones, que ya se está comercializando y que estamos en la etapa de crowdfunding y de distribución. Conocer un gran número de nuevos amigos en el proyecto de filmación de esa película. Ver el progreso de mis dos hijas, cómo van saliendo adelante en sus luchas, en sus trabajos, con sus sueños, pero perseverando, con una actitud en general alegre con la vida. Yo me hubiera perdido todo eso si hubiera cometido la estupidez de suicidarse. Hay pues buenas noticias, tenemos el control de nuestra vida y tenemos el control de nuestras finanzas y hay una salida ética y es que en la ley colombiana, en el nuevo Código General del Proceso están 45 capítulos para que usted se someta a insolvencia de persona natural no comerciante. Este es un procedimiento rápido, efectivo, protector, garantista a unos costos muy razonables. La invitación es que a usted se considere si está en una situación antes de una salida tan estúpida como el suicidio, meterse a este procedimiento de insolvencia, que requiere que usted presente una solicitud que debe tener principios de buena fe, de transparencia. Si usted elabora una solicitud para meterse en insolvencia con la realidad de sus activos, la realidad de sus pasivos, o sea, con buena fe, usted tiene derecho a perdón y olvido, incluso amnistía de deudas, borrón y cuenta nueva. O la posibilidad de llegar a acuerdos para pagar en condiciones dignas y justas, con periodo de gracia, con rebajas de intereses totales, incluso hasta con rebajas de capital. Este nuevo régimen de insolvencia que está vigente en Colombia desde el 2012 y que Cali ha sido líder y que en Cali somos pioneros en la aplicación de este nuevo régimen de insolvencia, hace que cuando usted sea admitido al régimen de insolvencia se suspendan los embargos, le protejan su salario, no haya riesgo de remate ni de secuestro de sus bienes, de sus enseres. Usted puede volver a tener bienes a su nombre. En 5 años recupera su nombre en Datacrédito si es que todavía quiere seguir en el mundo del endeudamiento. Hay pues, amigos televidentes, salidas diferentes al suicidio. El suicidio nace porque usted se genera un complejo de culpa. Usted se empieza a sentir responsable. Y eso es tan absurdo a veces como que usted tome una gripa porque está viviendo en una ciudad contaminada. Porque hay un ambiente en la atmósfera que está cargado. Y usted dijera, a mí por qué me da esta gripa y tal? No, cuando a usted le da gripa, usted tiene que tomar líquidos, tiene que ver cómo hace para superarlo. Superando el complejo de culpa. O sea, actuar de una manera inteligente y planeada es lo que hay que hacer en vez de dejarse deprimir y llevar a la ansiedad y llevarse a la depresión y luego finalmente a una decisión tan estúpida. Por eso es mucho más inteligente insolventarse. Incluso es mejor eso, insolventarse, que empezar a pedirle crédito a los familiares, porque donde más agudizamos el estrés es cuando, además de los bancos, y cuando ya no encontramos bancos a que nos presten, porque incluso ya podemos estar reportados, ocupados en la capacidad de crédito, empezamos a pedirle crédito a los familiares. Eso sí que es bien estúpido. Hay que superar el complejo de culpa. También cuando hacemos reestructuraciones o refinanciaciones apresuradas. Refinanciaciones como por salir del paso. Bueno, bájeme la cuota de 250.000 pesos a 190.000 y arreglo con un banco, pero el otro no lo arreglo y entonces estoy en mora con este, entonces tomo el cupo de este. Reestructuraciones y refinanciaciones que no llevan a nada, que finalmente también pueden llegar a la depresión, porque no pude salir de esto y entonces terminar en el suicidio. Es absolutamente tonto eso. Uno, ante una situación de insolvencia, ¿cómo tiene que obrar? Como obró el señor Carlos Aldila Lule, ¿lo ha oído nombrar? Sí, cuando tenía una empresita que se llamaba Coltejer. ¿Y qué hizo? La sometió a insolvencia. No a este régimen, porque es otra legislación, pero dejó de pagar para llegar a hacer acuerdos con los acreedores y se liquidó y entregó algunos bienes. Como hizo el señor Julio Mario Santo Domingo, ¿lo ha oído nombrar? Ya murió, pero en su momento estaba ilíquido con Avianca, estaba insolventado con Avianca. Y antes de vendérselo al señor Efraín Efrimovich, que dicen que era concuñado de él y que de alguna manera el Grupo Santo Domingo sigue siendo dueño de Avianca, eso es lo de menos, pero también entró en cesación de pagos Avianca.
La gobernación del Valle también entró en cesación de pagos. En Cali también fue intervenida y entró en cesación de pagos para reorganizar el pago de sus deudas. Entonces, eso es una salida que es totalmente válida. Entonces, antes de suicidarse, por Dios, incluso antes de, aún sin suicidarse, el caer simplemente en la depresión, en el inmovilismo, yo no quiero trabajar, es que no tengo cómo pagar. Así usted descarta el suicidio, es una decisión estúpida. Entra en insolvencia y siga generando caja. Hay que generar caja, esa es la realidad. No hay que dejar de pedalear porque en el mundo capitalista y en cualquier mundo, hasta en un monasterio zen, el monje que no va por la leche, el monje que no va por el agua, pues terminan, lo sacan los demás. Allá hay que hacer oficio, allá hay que trabajar, siempre hay que estar trabajando. Aquí hay que generar caja porque tenemos el sistema de intercambio a través de este bendito papel moneda. Ojalá pudiéramos vivir en el trueque. Hay movimiento, ya hay muchachos en San Antonio, aquí en el barrio San Antonio en Cali, que están haciendo parte de su consumo mensual en base a trueque y está funcionando, pero falta todavía mucho, tenemos una gran dependencia todavía de ese maquiavélico papel moneda. Hay que vivir, son realidades de las cuales no nos podemos abstraer, ni vamos a convertir estos minutos que nos quedan en una especulación sobre por qué el papel moneda nos envilece tanto. Pero lo digo en un minuto, el papel moneda no tiene respaldo en el patrón oro, ¿no es cierto? Ni el papel moneda lo crean los propios bancos. Los bancos no prestan plata para que usted se sienta mejor, no prestan plata ni de accionistas, ni de prestamistas, ni de ahorradores del banco. Eso que le dicen a uno, no, es que no. La crean a través del encaje fraccional. Alguien deposita 1 millón y al día siguiente el banco puede prestar 9 veces ese millón. A este millón le pagan el 6% anual y los 9 millones que van a prestar lo prestan al 26, al 27, al 28. No hay mejor negocio en el mundo que tener un banco. Lo que pasa es que las exigencias para tener un banco de capital pasan de los miles de millones de pesos. Eso está reglamentado para que solo las grandes fortunas puedan tener bancos. Y ellos son los que con el Banco Central manejan la emisión del papel moneda y nos tienen a todos allí. Pero eso no va a durar toda la vida. Yo creo, como tantas cosas, como muchos soñaban que Colombia jamás iba a tener un armisticio con las FARC, o un acuerdo definitivo mejor, como el que se firmó. Hoy estamos con un país, mire, acá es un dato que emociona. Han disminuido 97% las ocupaciones de camas de los militares en el Hospital Militar de Bogotá. 97% menos de víctimas de la guerra. Muy bien, entonces, usted no debe plata real, usted debe una plata de una inflación allí tremenda, usted no debe lingotes de oro, usted debe una plata allí que circula, digamos, envilecida, prostituida por la inflación. Y resulta que en su país hay un trámite que es el de insolvencia de persona natural comerciante, pues contrate un abogado. Sí, tendrá que conseguir unos papelitos de esos billetes para contratarlo, es así, porque nosotros no podemos trabajar por manzanas, por gallinas, por trueque, pero no son muchos. El porcentaje de lo que valen nuestros honorarios es muy bajo respecto a lo que la gente va a dejar de pagar. Entonces, en vez de insolventarse, en vez de suicidarse, ahí es que insolventarse, cuando usted definitivamente ve que con su caja no puede. Es 1000 veces preferible insolventarse a suicidarse. Es 1000 veces preferible insolventarse a deprimirse. Es 1000 veces preferible insolventarse a irse del país, a pasar trabajos a otros lugares. Es muy veces preferible insolventarse a fracturar la familia. Mando a un hijo a vivir con una tía, mando a otro hijo a vivir con otra. Esas son decisiones estúpidas. Además, amigos televidentes, este es un buen momento para sanearse financieramente. ¿Por qué? Porque media Colombia está entrando en cesación de pagos, porque la cartera morosa se ha disparado por las altas tasas de interés, porque la reforma tributaria acabó con la economía de los hogares. Entonces, centenares de familias en Cali, millares de familias están saliendo de la crisis metiéndose a insolvencia. Ejecutivos de Carvajal, de Propal, de Goodyear, de la Gobernación, de múltiples empresas están tomando jubilados, pensionados y pequeños empresarios que también tienen sus estrategias, también les manejamos a los pequeños emprendimientos, así sean comerciantes, los metemos en un plan que llamamos salvamento de emprendedores, o sea, salvamento de empresas. Y toda esta gente está recuperando su calidad de vida. Uno ve cómo ya después de unos meses con la firma, o en la misma entrevista, cuando ven las salidas que hay, la gente descansa. La gente dice, uy, sí, ya. Y le damos recomendaciones, vuélvase ilocalizable para los acreedores, no hable más con las firmas de cobranzas. Entonces, la reflexión final en este programa es que antes de la estúpida y absolutamente incoherente y irracional medida de autoeliminarse, quitándonos el milagro de la vida, por problemas de deudas, está la opción de que usted
tome una salida inteligente, busque un acompañamiento legal para buscar la salida a través del sometimiento al nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Se lo digo con la autoridad moral de una persona que en marzo de 1999, de una manera estúpida, ante una situación de insolvencia en la que estaba, llegué a considerar el suicidio. Me paré frente a la ventana donde en ese momento vivía y iba a tomar una decisión de la cual me hubiera arrepentido toda la vida. No, porque después del sexto piso, imagínate que hubiera quedado cuadrapléjico o hubiera quedado con alguna secuela para toda la vida. Gloria a Dios, no tomé esa salida. Hoy le doy la gloria a Dios y a las personas que en ese momento estaban presentes en mi vida, que me apoyaron, que creyeron en mí, que me permitieron salir adelante. Así es, no hay que entrar en depresión. Este es un momento también, es un momento de angustia financiera para rodearse del afecto familiar, unirse. Es muy bueno que a la consulta vengan las parejas. Si usted tiene una relación de pareja estable, así sea en unión libre, matrimonio o no matrimonio, que venga a la cita con nosotros, que la puede pedir en los teléfonos que aparecen en pantalla, acompañados, para juntos buscarle salida a una situación a la que está sometida todas las familias que viven en el sistema capitalista en Occidente. Todas las familias, estamos hablando de millones de familias en Argentina, en Perú, en México, en Colombia, en Salvador, en Nicaragua, que pasan por situaciones de crisis, porque el modelo económico capitalista no es llenar a las familias de ingresos, protegerlas, darles un sistema confiable, es privatizarlo todo para que lo que prime sea el lucro, y lo que más privatizan es el valor del crédito, o sea, la colocación del dinero, que es por donde viene el endeudamiento. Hay pues salidas, y es mucho más interesante e inteligente que la estúpida salida del suicidio, es la salida inteligente, planeada de buscar un acompañamiento legal idóneo para someterse a insolvencia de persona natural. Muchas gracias y hasta un próximo programa y que Dios los bendiga.